Narqui Martínez, del gerente de asesoría y asistencia técnica, doctor Luis Rendón, y de toda la familia SUNAI. Síguenos por las redes a través de @SUNAI_Venezuela, por Twitter y por Instagram. Hoy está con nosotros la formadora Marilú Salazar, contadora pública con estudios de auditoría forense y en tecnología de la información, especialista en moneda e instituciones financieras. Sin más preámbulos, dejamos con ustedes a la formadora Marilú Salazar con el tema hallazgos de auditoría. Adelante, licenciada. Buenas tardes, gracias Luis, muy amable. Bienvenidos todos a este nuevo compartir de conocimientos. Gracias una vez más a la SUNAI que nos está permitiendo esta serie de actividades en las cuales poco a poco nos vamos formando o ratificando aquella formación que poco a poco hemos ido acumulando a medida que se van generando cada una de estas interpelaciones, en las cuales los facilitadores de la SUNAI pues nos unimos junto con ellos en estos espacios para compartir conocimientos, ¿no? Hace poco una chica estaba haciendo una especie de entrevista para publicar en las redes sociales y bueno, hablaba acerca de cuál es la importancia de estos procesos de formación. Y yo le indicaba que ahorita, debido a esta situación que tenemos con la pandemia, pues no es lo mismo que hacíamos anteriormente, que nos reuníamos en ciertos sitios, que hacían conferencias, que compartíamos conocimiento. Entonces, esta forma de compartir el conocimiento se ha vuelto relativamente normal, ¿no? Y bueno, siempre hay muchas informaciones que debemos compartir y siempre hay un conocimiento nuevo que debemos aprender. Ustedes cuando hacemos los ciclos de preguntas y demás, pues siempre están en duda acerca de la información o de los cursos que se están dando y de otras normativas que salen, por ejemplo, o resoluciones o decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que nos hacen que nosotros aportemos algo más en cada una de las presentaciones que hagamos, ¿no? Entonces, más que hablar de los hallazgos tradicionales de auditoría, pues siempre queremos incorporar un granito más de arena pues, acerca de estas situaciones, ¿no? Además que, bueno, nosotros en este medio de control fiscal hay muchísima rotación de personal, entonces en la medida que uno va haciendo la presentación, por lo menos una presentación parecida a esta hicimos el año pasado, sin embargo del año pasado a este año ha sido mucho el personal que ha ingresado en la unidad autor interna y que amerita, ¿sí?, de fortalecer o de ir llenando ese conocimiento que les hace falta para desarrollar las actividades en la área de control fiscal y auditoría de Estado. Entonces, bueno, sin más preámbulos, bienvenidos seamos todos acá a este espacio de conocimiento y bueno, mañana el profesor Rendón dará las indicaciones para que si tenemos dudas o demás, pues nos podemos de todas maneras reunir en el transcurso de la tarde de mañana. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Bueno, fortalecer los principios, o ustedes los participantes, las empresas en cuanto a la forma y fondo de la redacción de los hallazgos de auditoría, el uso de estos como fuente de información. Recordemos que estos hallazgos de auditoría nos sirven a nosotros para hacer la difusión de los hallazgos y inclusive sirven para que los coordinadores o las personas que hagan la evaluación de la unidad autor interna en los entes o fundaciones con las cuales se rige lo que es la parte del Estatuto de la Función Pública, pues sirve como un medio de evaluación de las actividades que realizan ese personal que elabora en esas unidades, ¿sí? Y por supuesto que estos hallazgos son el detonante para que se genere o no los procesos sucesivos después de lo que es la auditoría, que es la investigación, o sea, la protección investigativa y la determinación de responsabilidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar la presentación? Bueno, inicialmente vamos a ver todo lo que tiene que ver con la normativa legal y sublegal, que aborda lo que es los hallazgos. Vamos a disertar sobre los aspectos generales a considerar en la redacción de hallazgos de auditoría. Vamos a hablar de la cédula de hallazgo como un elemento de evaluación del objetivo de desempeño que decía de los fulanos body, en el caso de los entes que se rigen por el Estatuto de la Función Pública. Inclusive ahí vamos a hacer una acotación porque en algunos órganos pareciera que están tomando esos objetivos de desempeño como
una contribución, como un medio para dar como una bonificación al personal que trabaja bajo su cargo, ¿no? Y bueno, después hablamos de los hallazgos y sus consecuencias, por lo que les decía que el hallazgo de auditoría es el detonante para que se inicie el proceso de investigación y la determinación de responsabilidades, o sencillamente para que se archive lo que se ha realizado. Entonces, con respecto al marco jurídico, siempre partimos de las normas legales de autoridad de Estado, que es la Biblia, digámoslo así, mediante la cual nosotros realizamos el trabajo en la unidad de autoridad interna o los órganos de control fiscal, bien sea interno o externo. Tenemos las normas para la formación, participación, rendición, examen y calificación de las cuentas de los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estatal, Municipal y ente descentralizado, ¿verdad? Que fue publicada en el año 2014, específicamente el artículo 9, porque es este artículo quien nos lleva justamente a que nosotros hagamos ese proceso de examen de la cuenta apegado a lo que establece en la medida de lo posible las normas generales de autoridad de Estado. Y la norma general de autoridad de Estado pues alega o hace referencia a lo que son los hallazgos de autoría, que es la presentación que estamos viendo hoy aquí. Luego tenemos el manual de normas y procedimientos en materia de autoridad de Estado, aprobado por el Contralor en su momento, el doctor Manuel Galindo Ballesteros, y allí también hace las contemplaciones o lo que se refiere a lo que es los hallazgos de auditoría, tal como lo establecen las normas generales de autoridad de Estado, emitida por la misma Contraloría General de la República. Y bueno, llegamos al artículo 4, en el cual vemos, me disculpan ustedes, me estoy tomando un cafecito que está bien sabroso, que hace la gente aquí en la zona, y unas mujeres maravillosas que nos atienden de lo mejor cada vez que venimos a dar las presentaciones, a hacer las presentaciones. Entonces hablábamos que el artículo 4 de la norma general de autoridad de Estado del año 2013 hace referencia a que el hallazgo de un acto hecho omisión, contrario a una disposición legal o sublegal o técnica detectada en una auditoría y surge en el proceso de comparar lo que debería hacer con lo que es. Esa es la definición que todos nosotros conocemos de lo que es el hallazgo. O sea, es decir, lo que tú encuentras que es diferente a lo que debería ser, al criterio que debería ser. Esa es la fuente, ese es el origen de partida del hallazgo. O sea, el criterio es quien manda. Si no hay un criterio para una condición determinada, eso no es un hallazgo. Por mucho que nosotros queramos darle esa connotación y volvámoslo con nuestros pobres abogados, con nuestros excelentes abogados, buscando un criterio que no existe para una condición que los auditores regularmente nos inventamos. Ahora bien, los elementos del hallazgo, tenemos la condición, el criterio, la causa y efecto, todos nosotros en la medida de que hemos visto las presentaciones. De hecho, estuvimos hace como 3 meses haciendo una presentación entre otro colega y mi persona con respecto a todo lo que era las normas generales de autoridad de Estado. Bueno, vimos esta definición, ¿no? Que sencillamente la condición es la situación actualmente encontrada por el auditor, o sea, lo que es, lo que se está sucediendo en un momento determinado. El criterio de la norma legal y sublegal aplicada, o sea, lo que debe ser, o como deberían estar sucediendo las cosas según la normativa legal o sublegal. La causa, que son las razones de la desviación, o sea, por qué se sucede, o sea, cuál fue el motivo, la razón, la causa por la cual se sucedió una condición que es diferente al criterio que teníamos establecido. Y el efecto, que es la importancia o el impacto de la situación que se está sucediendo, ¿no? Entonces, esas consideraciones son la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. ¿Sí? Yo regularmente en la parte del efecto lo que hago es ver el criterio. Y bueno, sencillamente, si usted no sigue el criterio, entonces en el efecto va a suceder todo lo contrario a lo que te dice el criterio de ese hallazgo. Acá tenemos esta lámina que la presentamos el año pasado, en la cual yo hacía referencia, porque es que siempre nosotros cuando estamos elaborando, cuando estamos haciendo el trabajo de campo, en la segunda etapa de la norma general de la autoridad de Estado, de la ejecución de la autoridad de Estado, que es la ejecución, entonces nos llega la interrogante, ¿no? De cuál de los elementos del hallazgo requiere una documentación probatoria, o sea, qué es lo que yo tengo que soportar con la información que yo estoy trayendo, ¿no? Dado el hecho de que tenemos lo que es la condición, la causa, el criterio y el efecto. Entonces, esta lámina lo que quiero demostrar, lo que quiero plasmar, es que no necesariamente todos los elementos del hallazgo tienen que tener una documentación probatoria. ¿Sí? Particularmente, yo me esmero muchísimo en que lo que es la condición tiene que tener una documentación probatoria. La causa regularmente también debería tener una documentación probatoria, porque la causa, ¿quién la dice? La dice el auditado. Yo puedo presumir una causa, pero lo ideal es que uno averigüe directamente con el auditado cuál fue la razón por la cual sucedió una u otra circunstancia, ¿no?
Entonces, regularmente, lo que es la condición y la causa, yo procuro tener una documentación de soporte que me avale de dónde saqué yo esa condición y de dónde saqué yo esa causa. De hecho, regularmente cuando se redacta la condición, uno procura colocar de una vez allí la fuente de la información de esa condición. No necesariamente en el criterio y el efecto nos hace falta documentación probatoria, porque el criterio ya está en la normativa, ya usted al citarla, la normativa es pública y notoria. Y en el efecto, bueno, el efecto es una, digamos así, como la conclusión o el análisis que hace el que está redactando el hallazgo acerca de la situación que se va a presentar si usted no se guía por lo que es el criterio de la actuación, o sea, algo más intelectual. Entonces no requiere que tengas precisamente un soporte de ese efecto. Ahora bien, fíjense que una de las cosas o de los elementos del hallazgo que mayor énfasis tiene en mi opinión particular es el criterio. Ahorita le decía yo a la joven que venía a entrevistarme que cuál era la base del hallazgo y le decía la base del hallazgo es el criterio. O sea, si usted no tiene claro el criterio, entonces ¿qué es lo que usted va a buscar en una actuación fiscal? Siempre he dicho que nosotros tenemos la idea o quizás por costumbre hemos optado que, bueno, nos guiamos por los programas, el programa que estaba allí cuando yo llegué a esa unidad de autoridad interna o ese órgano de control fiscal externo, o sea, esa Contraloría Municipal o Estatal, ahí había un programa y alguien dijo que ese programa era de la Contraloría y por eso yo voy a seguir ese programa al pie de la letra. Muchas veces ese programa no es de la Contraloría o es de la Contraloría, pero quien lo hizo en la Contraloría tampoco es que se enfocó, ¿no?, acerca de la elaboración de ese programa, porque regularmente son unas cosas o unos textos redactados o unas guías redactadas de manera muy general y no nos ayudan cuando el auditor va a desarrollar su trabajo de investigación acerca de cómo se están elaborando los procesos. Entonces yo parto de que si usted quiere constituir un buen hallazgo ya desde el programa de auditoría, debe estar en cada actividad que usted realiza en ese programa de auditoría, ya debería estar el criterio ahí señalado. O sea, mire, si usted va a revisar este salón donde yo estoy, existe un criterio que dice que en este salón deben haber tantas sillas de color negro o debe haber un billorín, ¿okay? O sea, ciertos bienes que deben estar allí. Entonces ya ese es el criterio con el cual cuando a mí me manden a hacer una actuación fiscal de este salón, yo tengo el criterio. Bueno, en ese salón tiene que haber un billorín, tiene que haber tantas sillas de color negro y así sucesivamente. O sea, ya existe una fuente de partida. Entonces, bueno, muchas veces, aun cuando tenemos criterio, y en Venezuela más, que nosotros tenemos criterio, pero bueno, por montones, y todos los días sale una nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia que de una u otra manera nos toca en el trabajo que nosotros estamos haciendo y que no puede ser desconocida para nosotros porque justamente nos enriquecemos y hacemos mejor nuestro trabajo mientras más conocimiento tengamos acerca de toda aquella normativa que va saliendo a la luz pública, ¿no? Indiferentemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque eso es otra cosa. Cada uno tiene un criterio. Entonces, bueno, sale una normativa, no, pero es que esa normativa afecta por esto, lo que sea, bueno, indiferentemente de los pros o los contras de esa normativa, la normativa está allí y hay que ver cómo se aplica en el trabajo que estás realizando. Entonces, esa es la ventaja que nos dan estos cursos de formación nacional. Los facilitadores procuramos, en la medida de lo posible, estar constantemente leyendo todas estas normativas que salen y aplicarlas en estos trabajos por estas disertaciones que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que yo hablo mucho cuando hacemos el ciclo de preguntas, yo les digo mucho que el juicio del auditor es determinante en estos trabajos que se hacen, ¿no? Y con el criterio con mayor razón, porque es que en algunas oportunidades puede que tengamos 2 o 3 criterios que pareciera que se ajustan con una condición que yo estoy encontrando, ¿no? Entonces, bueno, hacemos aquello de que, bueno, como tengo 3 criterios, los voy a colocar los 3 y eso no es así. O sea, cuando usted tiene una condición, usted tiene que tratar de encajar esa condición en un criterio que realmente le vaya como anillo al dedo, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque muchas veces uno ve un hallazgo y resulta que ese hallazgo tiene 2 o 3 criterios y esos criterios entre sí tienen como cierto choque que no favorece posteriormente en lo que es la valoración jurídica, ¿no? O inclusive a veces se contradicen. Entonces no es el deber ser. Entonces cuando surge esa situación de que tenemos 2 o 3 criterios, el juicio del auditor ya es determinante para saber qué criterio es el que vas a tomar, ¿no? Fíjense que inclusive dependiendo del criterio que usted tome como auditor interno o como coordinador de un equipo de auditoría,
pues ese hallazgo que usted está consiguiendo puede ir a parar a un procedimiento de potencia investigativa o determinación de responsabilidades. O sencillamente se subsana la situación en un seguimiento que se haga de la actuación fiscal, dependiendo del criterio que usted tome. Porque fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Ese artículo está dividido en dos partes, el control previo al compromiso y el control previo al pago. Entonces, supongamos que nosotros estamos viendo un procedimiento de compra. Entonces, ese procedimiento de compra se hizo a través de una contratación directa. Y uno de los elementos que debe contemplar esa contratación directa es que se haga un acto motivado para realizar esa contratación directa. Ah, bueno, entonces resulta que nosotros estamos revisando y no se consigue un acto motivado de un expediente en particular. Oye, ahí está la cosa complicada, porque yo pudiera reflejar eso como una falla de control interno. O sea, me voy a uno de los artículos, me reviso el reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y reviso, me reviso la Ley de Contrataciones Públicas y yo digo, oye, pero no están cumpliendo con la Ley de Contrataciones Públicas parcialmente porque hicieron todo el procedimiento de una contratación directa, pero el acto motivado, que es como el fundamento de esa contratación directa, yo no lo encuentro. Ajá, pero el que usted no lo encuentre no quiere decir que ese acto motivado no exista. Entonces, el auditor tiene que ser bien cuidadoso, ¿okay?, para colocar allí, por ejemplo, que tú estás incumpliendo parcialmente la Ley de Contrataciones Públicas, porque ya ese incumplimiento parcial de la Ley de Contrataciones Públicas está justificado en el artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República como un supuesto generador de responsabilidad. Entonces ya tú sabes que seguramente ese caso va a ir a un procedimiento de potencia investigativa y determinación de responsabilidades. Y es posible que cuando arranque el procedimiento de potencia investigativa, aparezca el acto motivado. No, mire, que el acto motivado no estaba aquí porque estaba en otra área. No levantaste una acta fiscal, realmente no hiciste el hallazgo como es el deber ser. O sea, prácticamente perdiste el tiempo. En cambio, si usted averigua realmente qué es lo que está sucediendo y usted le dice, mire, pero ya va, yo no encontré el acto motivado, ¿dónde está ese acto motivado? No, sí, es que el acto motivado de ese expediente particular lo tiene la gerencia tal, porque están haciendo un caso similar y entonces están redactando el acto motivado. Bueno, dirige esa gerencia, vaya, y entonces ahí lo que falta es una falla de control interno, porque bueno, sencillamente sacan un expediente de allí, no dejan constancia, cuando el órgano de control fiscal va a revisar, pues no está el acto motivado y pareciera que es que no cumplieron parcialmente con la Ley de Contrataciones Públicas. Entonces allí es donde les digo que oye, imagínate tú si un auditor llega y coloca, no, mire, es que ahí hay varios criterios. Lo primero es que, bueno, no cumplió con el control previo, perdón, no cumplió con la Ley de Contrataciones Públicas en el sentido de que no se hizo el acto motivado. Y por otro lado, colocan otro criterio que dice que es una falla de control interno porque el acto motivado no reposa en el expediente o en la carpeta donde debería reposar. Entonces, eso confunde cuando vas a hacer una protección investigativa. Entonces, no es ese el deber ser. Igual circunstancia nos pasa cuando tenemos criterios, por ejemplo, de que tenemos una normativa sublegal. Entonces, esa normativa sublegal establece unos parámetros y tenemos la normativa legal que establece otros parámetros. En materia de bienes pasa bastante esas situaciones, ¿no? Entonces, internamente tenemos una normativa que nos dice cómo va a ser el trato de los bienes. Y externamente, si es la administración pública a nivel nacional, pues está la Ley Orgánica de Bienes Públicos. Entonces, tenemos una situación con un bien en particular, entonces colocamos el criterio de la norma sublegal y el criterio de la norma legal. Eso no es necesario, ya no hay que abundar con los criterios. Claro, yo parto del hecho de que la normativa sublegal pues, está acorde con lo que dice la normativa legal, es el deber ser. Pero redunda en el informe sin necesidad, o sea, no vale la pena, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta el juicio del auditor con respecto a qué criterio va en el camino adecuado. O sea, no llegar a cuando uno llega a esa encrucijada, que uno tiene una condición y esa condición encaja o parecer encajar en varios criterios, mire, cuando vaya a tomar la decisión de cuál criterio va a utilizar, fórmese bien, o sea, investigue bien la situación antes de colocar un criterio que no aplique o de colocar dos criterios que terminan chocando uno con otro. Y esa es la base del hallazgo, el criterio como tal. ¿Sí? El otro elemento del hallazgo que yo regularmente considero importante destacar es la causa, o sea, el por qué se sucede cada condición. Y bueno, el manual de normas y procedimientos en materia de autoridad de Estado, bien sea publicado por el aprobado por el Grupo de Cuentas del doctor Galindo, o bien sea el que fue publicado en Gaceta Oficial, establecían los mismos parámetros, y es que realmente uno tiene que investigar
¿okay? Y corroborar las posibles causas que se dieron con la administración activa, o sea, con las personas en las cuales tú estás haciendo la gestión fiscal. O sea, no, y además no puedes solamente valerte de lo que ellos te digan. Si ellos te dicen, no, mira, la causa por la cual no se consiguió, por lo menos en este caso que estamos hablando del acto motivado, es porque estaba en una gerencia determinada y en esa gerencia determinada estaba en un modelo parecido. Entonces, bueno, usted va a esa gerencia, verifica que realmente el expediente está allá y después harán sus recomendaciones. O sea, porque es que en las recomendaciones por lo menos tú pudieras decir, mire, tú no necesitas que el expediente lo tengas allá buscando el acto motivado, cumpliendo el acto motivado, cuando ese acto motivado lo tienes en una computadora, está en un archivo en PDF, en un archivo Word, que lo puedes perfectamente trabajar, incorporarlo o enviárselo a esa gerencia para que hagan su acto motivado. Entonces, no necesariamente tiene que salir el expediente de la dependencia donde corresponde. Entonces, es una recomendación que tú vas a hacer. Entonces, la causa está atada a esa recomendación. Por eso es muy importante que nosotros determinemos realmente cuál fue la causa por la cual se sucedió la condición que se encontró o que se halló y que es diferente a que usted establecido. Porque esa causa es lo que nos va a llevar a la recomendación del informe de auditoría. Y en la recomendación del informe de auditoría es realmente lo educativo o lo importante de la actuación que nosotros estamos haciendo. Y fíjense que esta lámina lo corrobora, o sea, cuál es la importancia de la causa y su vinculación con las recomendaciones y con el plan de acciones correctivas. Entonces dice, la identificación de la causa es fundamental para el desarrollo de las recomendaciones constructivas que apliquen, que radiquen, disminuyan o prevengan la recurrencia de la condición. Ajá, ¿y por qué? Bueno, porque las recomendaciones deben estar orientadas a erradicar las causas detectadas, consecuentemente, a minimizar el efecto que estas producen, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque viene luego el plan de acciones correctivas con ambigüedades que no es lo que se quiere. Lo que se quiere es un plan de acciones correctivas que venga sin ambigüedades. ¿Por qué hago énfasis en el criterio y la causa? Ya el criterio lo dije, el criterio es determinante. Y en la causa más, porque cuando usted va a recomendar, recomienda sobre la causa. Entonces, es importante que nosotros veamos o que redactemos apropiadamente la causa por la cual se sucedió la situación. No podemos dar unas recomendaciones muy generalizadas, digamos así, porque entonces no estamos ayudando a la administración activa a solucionar la situación que se presentó con la condición encontrada. Fíjense que aquí tenemos dos cuadritos y que hablamos acerca de, seguimos con el mismo título de la importancia de la recomendación. Entonces tenemos un cuadrito en el cual decimos incorrecto y el otro correcto. Y lo que tenemos es la redacción de una causa. Entonces, decimos en una redacción, establecer mecanismos de control que permitan la adecuada ejecución del presupuesto. Imagínense ustedes, estamos hablando de la ejecución del presupuesto. O sea, tendría que leer todo el reglamento, la ley orgánica, la Contraloría General de la República, perdón, la ley orgánica de administración financiera del sector público, para ver cuál de los mecanismos que establecen ese reglamento te dice todo lo que tienes que hacer en materia presupuestaria. O sea, realmente no le estamos diciendo a la administración activa en qué punto de la ejecución del presupuesto usted no hizo el deber ser. Entonces, allí tenemos que ser más específicos en la recomendación que vamos a dar. Y esa recomendación viene atada a la causa que nosotros conseguimos por la cual me hace recomendar a mí esta situación. Tenemos el siguiente. Efectuar las conciliaciones. Ok. ¿Conciliaciones de quién? Yo pudiera conciliar, no sé, mi vecina está peleada con el esposo, bueno, yo voy a meterme allí porque me mandaron la conciliar. Pues entonces, mire, vecina, ven acá. Sabe que su esposo es buena gente, yo lo conozco. Me están mandando a conciliar, no me están diciendo qué. Entonces pueden ser las conciliaciones bancarias, puede ser la conciliación de las cuentas del tesoro, o sea, puede ser la conciliación entre las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar por los proveedores. Entonces no te especifica realmente a qué va a esa recomendación que se sucedió por un efecto producido por una condición que está diferente a lo que es la normativa legal o ilegal. Y luego tenemos procurar que los pagos de las nóminas coincidan. Bueno, imagínese usted que coincidan con qué. Bueno, a mí si me ponen el sueldo del presidente de la República, no sé, de Alemania, por ejemplo, maravilloso. ¿Okay? Entonces hay que ser más específico en la redacción de esas recomendaciones. Fíjense que el cuadro de al lado puntualizamos un poco más. Entonces en el primer aspecto decimos establecer mecanismos de control que permitan la adecuada ejecución del presupuesto a fin de garantizar la disponibilidad financiera antes de efectuar el pago. O sea, me está hablando un control previo antes del pago.
no me está hablando de todo el procedimiento, control previo compromiso y control previo antes de pago, sino que directamente me está diciendo que se consiguió una condición que está diferente al criterio establecido relacionado con los controles que se deben tener antes de poder ejercer un pago en una contratación de una obra o de un servicio, dependiendo de lo que estés haciendo y de acuerdo con la ley de contrataciones públicas. En el segundo caso, decía, efectuar las conciliaciones entre el balance de comprobación y la ejecución presupuestaria. Ah, ya está más claro, es chévere. Es un trabajo arduo, que nunca coincide regularmente en la administración pública. Y la gente se asombra cuando uno ve y dice, no, pero es que eso nunca coincide. Claro, no coincide porque no está ahí encima revisando y controlando, o sea, sino que uno va dejando estar. Entonces, cuando uno se pone a ver la parte presupuestaria y la parte contable, siempre hay un fondo, hay algo impresionante que no hay forma. A veces parece que tratan de coincidir y de repente se desaparece ese grupo de trabajo y siguen habiendo diferencias con respecto a lo que es la ejecución presupuestaria y la ejecución financiera. Perdón, la ejecución presupuestaria o el registro presupuestario y el registro contable como tal. Entonces nos pasa muchísimo y son muchos los hallazgos que se generan, que tenemos, por ejemplo, la partida 401, que son gastos de personal en materia presupuestaria, y que en lo que son los estados financieros, en el estado de resultados, pues debería aparecer como gastos justamente de personal. Entonces, si tú te pones a tratar de cuadrar los gastos de personal por la partida 401 en la parte del causado, ¿okay? Porque eso es otra cosa, si comparamos la 401 en la parte del comprometido, ¿okay? Con los gastos realmente, pues eso no es así, porque una cosa es lo que usted se compromete y otra cosa es lo que usted realmente termina gastando. Entonces, si usted tiene ya al final, al 31 de diciembre, un balance de comprobación y tiene las cuentas de gasto y tiene la cuenta del gasto de personal, efectivamente, si esa cuenta está allí, ¿okay? Ese es el gasto de todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año particular. Entonces, esa cuenta de gasto debería coincidir con el causado, ¿okay? O inclusive con el pagado, porque no debería haber al 31 de diciembre una cuenta por pagar a un empleado, salvo que evidentemente haya alguna situación atípica aquí, ¿no? Que hay una cuenta por pagar a un empleado, pero debería coincidir lo que usted tiene entre la por pagar por el empleado y depende cómo haya registrado. Usted pudo haber registrado eso como una cuenta por pagar a un empleado o pudo haberlo registrado directamente como un gasto, o sea, depende del registro contable que le haya hecho, ¿no? En particular. Pero debería coincidir el pagado de la 401 debería coincidir con el gasto que usted tiene en el balance, en la cuenta de resultados de gasto, ¿no? Salvo por algunas excepciones que ya más o menos lo hemos comentado. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es eso, o sea, que en la medida posible consigue entre el balance de comprobación y la ejecución presupuestaria, ¿no? Y en el último punto dice procurar que los pagos de nómina coincidan con el saldo de la cuenta de gasto de los estados financieros y presupuestarios, de lo que estamos hablando, el ejemplo clarificando más el resto que ya lo comentamos. Ahora fíjense, en los cursos pasados, creo que dimos el curso de redacción del informe de auditoría. Y cada vez que damos estos cursos, nosotros hacemos referencia a que indiferentemente, porque la gente, o el auditor, el equipo de auditoría piensa que lo que debe ir bien redactado es el informe de auditoría, y eso no es así. La redacción debe iniciar desde el hallazgo, porque ¿qué hace usted con el hallazgo? El hallazgo usted lo vacía en una cédula de hallazgo y luego esa cédula de hallazgo le sirve de fuente para ir armando lo que es el informe preliminar. Y del informe preliminar lo que viene es el definitivo. Entonces ya en la medida que el auditor, que está haciendo trabajo de campo, va a redactar su hallazgo, tiene que seguir ya los principios que tenemos establecidos con respecto a lo que son la forma o la calidad en la redacción del informe auditorio. Entonces tenemos que la redacción debe ser en tercera persona, por estilo descriptivo narrativo, depende de lo que usted vaya a dilucidar, porque, por ejemplo, la condición, yo soy bien, digámoslo, fuerte o exigente en el sentido de que a mí la condición no me gusta un vuelto grande, largo, enorme, que hagan una redacción y que hagan una narrativa acerca de qué está sucediendo, ¿no? Me parece que la condición debe ser una redacción bien sencilla, bien descriptiva, o sea, tomando exactamente la fuente de la información y diciendo qué es lo que es. O sea, no debería una redacción de una condición tener más de 5 o 6 líneas, porque entonces confundes al lector, ¿no? Yo he visto redacciones de condiciones que tienen un párrafo y entonces ese párrafo tiene 20 líneas, entonces la cosa es pesada y realmente usted no sabe cuál es la condición que usted encontró allí. Entonces la redacción de la parte de la condición es determinante para que al que le llegue el informe, pues logre sacarle el provecho que es necesario, ¿no?
En el criterio no nos complicamos mucho porque regularmente el criterio es una norma y la norma lo que hace el auditor es citar, ¿no? Claro, debe citar los aspectos más importantes de esa normativa, ¿no? Y omitir algunos comentarios, digamos así, que sobrarían. Y bueno, eso utilizamos precisamente los puntos suspensivos demás para identificar que nos estamos coartando una parte de esa información. Pero no le veo gran complicación en el sentido de que el criterio tú no vas a redactar en el criterio, sino que sencillamente vas a tomar o a citar textualmente lo que dice ese criterio. Entonces, pero en la condición sí debe ser bien cuidadoso con la forma de redacción. Igualmente, en la causa por la cual se sucedieron los hechos, aun cuando te lo pasa la aplicación activa, usted puede perfectamente parafrasear esa información y colocarla o escribirla. Usted puede colocar textualmente la parte más importante que te mande la aplicación activa y con tu redacción parafrasear lo que ahí está sin necesidad de ser muy extensivo en la información que está presentando. Y bueno, en la parte del efecto, igual, o sea, tiene que ser comedido con la información que está redactando siempre en tercera persona. Eso sí es importante. Y tener cuidado con la secuencia de las oraciones, ¿ok? Y con la secuencia inclusive de la fecha, de que, oye, si estás colocando una información y es de la semana pasada y el otro es del mes anterior, o sea, que vaya un orden cronológico con la información que estás haciendo. La brevedad de concreción, sin el uso de muchos adornos o recursos idiomáticos que extiendan el contenido del texto y pierdan el lector de seguir la idea expresada, ¿no? Lo que estamos comentando. En la redacción del hallazgo es muy importante que seamos comedidos porque si no, primero no vamos a llegar al que está revisando sus informes. Entonces, regularmente pasa que uno pasa un informe, entonces tiene que llamar a todo el equipo de auditoría para que explique el informe. Si a mí me llama para explicar una redacción, esa redacción está mal hecha. La redacción tiene que darse por sí sola, o sea, tiene que comprenderse sin que esté allí la persona que redactó o que hizo esa redacción. Además de eso, le vamos facilitando el trabajo al abogado o a la persona que haga la valoración jurídica de ese informe preliminar y luego la protesta investigativa. O sea, de ahí en adelante, si nosotros hemos redactado bien, el procedimiento se va a hacer más expedito. Nada más complicado de que a veces por una redacción que nosotros hayamos tenido, bueno, se malinterprete esa redacción o ese hallazgo y bueno, terminemos mandando a una persona a un procedimiento de protesta investigativa o determinación de responsabilidades por una redacción no adecuada. ¿Qué pasa? Bastantes oportunidades pasan. Y aquí venimos a algo bien interesante que es el soporte del hallazgo, que lo hablamos en la lámina primero, que les decía a ustedes que cuánto es importante tener un soporte, una documentación probatoria de los elementos del hallazgo como tal, ¿no? Y yo les decía que en mi criterio particular, no todos los elementos del hallazgo ameritan de una documentación probatoria, ¿no? Que después se convertirá en evidencia, ¿no? Entonces, si nos hace énfasis el artículo 34 de la norma general de autoridad de Estado, que nos dice que la evidencia, pues son documentos que deben estar en obligado, que deben ser certificadas y que deben cumplir con esos parámetros que están allí, que tiene que ver con que deben ser relevantes, suficientes, competentes, válidos, una serie de características que debe tener esa evidencia para poder ser consideradas como tal, ¿no? Y que nosotros debemos esforzarnos porque, digamos, quien le da validez a lo que nosotros estamos colocando en ese hallazgo es justamente esos elementos probatorios que nosotros vamos recabando en el proceso de ejecución de la actuación fiscal, ¿no? Y claro, si nosotros recabamos un montón de elementos probatorios, que ¿por qué no? Porque puede ser que esto haga falta, ¿no? Pero puede ser que esto también haga falta y uno termina, bueno, metiendo en esos papeles de trabajo aquel montón de papeles que no sirven para nada. Bueno, sí sirven para que los carachitas o los gérmenes y demás se apoderen de esa carpeta y bueno, el desastre, ¿no? Ahora más, como costosa persona, la parte material y la administración pública, pues tenemos que ser bien comedidos por eso de estar guardando evidencia que no es evidencia o elementos probatorios que no lo son como tal, ¿no? Más aún con aquello que cada día nos persigue un poco más, que es la presencia de la tecnología de la información, con la cual ya muchos elementos probatorios se van a constituir en archivos digitales, ¿sí? Entonces hay que ser comedido con respecto a lo que es el soporte del hallazgo, o sea, la documentación probatoria, ¿no? Ahora bien, fíjense que ya aquí nosotros estamos hablando, cuando estamos hablando del hallazgo, estamos en la ejecución del trabajo de campo, es donde nosotros realmente recabamos esos hallazgos. Y ya aquí me están diciendo
que yo debo ser prevenido y tomar o copia certificada o un original de la documentación que estoy consiguiendo que me va a soportar una condición que yo estoy encontrando. Entonces, no sé por qué cuando llegamos a la parte de protesta investigativa, entonces la persona que está haciendo la protesta investigativa devuelve al equipo de auditoría, mire, consígame la prueba de esto porque no tengo nada, ¿no? Entonces empezamos a mandar a la administración activa, mire, denme la copia original de esto, o denme la certificación de cargo, cuando ya debimos haber prevenido en la ejecución del trabajo de campo de levantar toda esta información, porque ya uno va viendo, en la medida que va viendo las condiciones, que vamos a necesitar documentación probatoria para documentar esa condición que se sucedió o que se dio como tal. Entonces es importante que nosotros de la ejecución del trabajo de campo vayamos recopilando la información que nos va a servir para soportar o para dar validez al hallazgo que nosotros estamos presentando, a la condición de ese hallazgo y la causa por la cual se realizaron las situaciones. Y bueno, tenemos como soporte del hallazgo los tipos de evidencia, ¿no? Que es la evidencia física, la analítica, la testimonial y la documental, ¿no? Nosotros en la parte testimonial, los órganos de control fiscal interno y externo es un poquito complicado, ¿no? Lo máximo que llegamos a esa parte testimonial, que sí se hace en la auditoría forense, no mucho acá, es que hacemos unos cuestionarios de control interno, nos sentamos con la persona, y entonces le vamos haciendo preguntas y tomamos nota y después le mostramos a ella los resultados de las preguntas y demás, ¿no? Pero poco hacemos esa investigación testimonial de que mire, dígame, no sé qué cosa, porque realmente muchas veces lo interpretamos mal y eso queda como un chisme, o sea, no es una cosa que quede con un soporte determinado. La parte analítica sí, porque nosotros hacemos la fulana cédula de trabajo, entonces, por ejemplo, nosotros estamos calculando la retención que se hace a las personas por aquello del seguro social, ley de política habitacional y demás, ¿no? Entonces tenemos que hacer los cálculos para que la retención se haga hasta que la persona, hasta los 5 salarios mínimos que tenga esa persona. Entonces hacemos una cédula analítica con la muestra del personal que nosotros estamos revisando y calculamos aquellas personas que tienen más de 5 salarios mínimos, verificamos que la retención se está haciendo hasta los 5 salarios mínimos. De no ser así, y ahí tenemos una hallazgo. O sea, ya tenemos una condición que hay que soportar y tenemos el criterio que te dice la norma que es hasta 5 salarios mínimos. Entonces, esta cédula analítica o esa cédula sumaria, nosotros ya la tenemos elaborada porque hemos trabajado con ella en el trabajo de campo, ¿no? Ahora bien, cuando ya nos suceden situaciones, como por ejemplo, me dicen, o sea, no, mire, lo que pasa es que aquí hay una facturación paralela, digamos así, o hay una doble facturación. Ah, bueno, entonces yo tengo que levantar una acta fiscal y dejar constancia de eso, ¿no? De que se está sucediendo ese hecho, porque son situaciones que pueden cambiarse en el tiempo. Entonces aquí viene lo que es el soporte documental por excelencia, que son las actas fiscales, ¿no? Entonces levantamos esa acta fiscal porque son situaciones que se pueden alterar en el tiempo o que se trate de aspectos que se van a constituir, o sea, que se ven a través de los sentidos. No, mira, es que yo vuelvo algo mal. Ah, bueno, levante el informe de que usted puede, por ejemplo, a una distribuidora de gas y resulta que en esa distribuidora de gas el químico que le ponen a ese gas no es el correcto, entonces hay un olor extraño que puede afectar a la comunidad y demás, entonces levanta una acta fiscal, porque cuando vayan a chequear eso acá no va a estar, el olor no va a estar, entonces deje constancia con testigo en esa acta fiscal. Entonces esa acta fiscal se convierte por excelencia en uno de los documentos que sirven como elemento probatorio cuando estamos levantando los hallazgos de auditoría. Y bueno, tenemos lo que es la parte de la evidencia electrónica, ya para nosotros es público notorio los avances en materia de tecnología de la información. De hecho, les comentaba hoy a la amiga Ornella, cuando estábamos hablando acerca de la presentación en la tarde, que salió una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que seguramente mañana la compartiremos y que no la he pasado a compartir ahorita, la estoy buscando, porque no la he leído, realmente no la he leído y hay que primero leerla y ver de qué se trata para poder uno opinar con respecto a ella, ¿no? Pero en esencia, lo que pareciera con esa decisión del Tribunal Supremo de Justicia, una sentencia del 5 de marzo del 2021, dictada por la Sala de Casación Civil, donde modifican el orden consecutivo y legal de los lapsos procesales con fase de preclusión y establecen que por el principio de celeridad procesal los mismos pueden ser abreviados a voluntad de la parte. Entonces ya hay unas cosas interesantes, inclusive estaba hablando con algunos abogados,
y bueno, pareciera que nos dan como permiso de hacer las actuaciones digitales y de que los elementos probatorios estén en la nube, pues. O sea que ya vamos a tener que adecuarnos a nuestros muchachitos, a los hijos nuestros y al personal joven de relevo, que ya ellos hablan de nubes y hablan de esas cosas, y nosotros estamos en las nubes cuando ellos hablan de esas nubes. Entonces, ahora ya la información, quizás los papeles de trabajo van a un proceso de entierro definitivo, o sea, de muerte súbita, digámoslo así, y los elementos probatorios pues van a cambiar de aspecto. Pues. Claro, habrá que ver los pros y los contras. Uno cuando toma estas decisiones, uno siempre tiene aquello del cambio del paradigma, ¿no? Un nuevo paradigma, la resistencia al cambio y demás. Yo soy bien, procuro ser objetiva y siempre trato de ver las cosas positivas a las circunstancias que se van dando. Además, yo soy muy apegada a lo que es la tecnología de la información. Me parece que es una herramienta maravillosa y que nos ahorra muchísimo trabajo. Además de que nos hace más expeditos, pues eso es lo que requerimos en la administración pública. Entonces habrá que ver, realmente leer esto en detenimiento, ver en qué nos puede apoyar, porque fíjense que, y es lo que yo estoy pensando, que es irnos a lo que es la parte de tecnología de la información, en la documentación de soporte, a través de medios digitales. Bueno, bienvenido sea, maravilloso. Nosotros estamos en rezago más bien con respecto a esa información, porque les comento que ya en otros países, familiares míos directos, ya tienen firma electrónica, o sea, entrando allí ya tienen firma electrónica, entonces no tienen que ir a los bancos, no tienen que ir a los tribunales, ni nada por el estilo, sino que ya desde su casa pueden hacer todas las diligencias sin necesidad de movilizarse. Y bueno, están las transacciones tan fulanas que ahora la gente le dice a uno así, tú sabes, ¿tú tienes sed? Y uno dice, ajá, ¿qué es eso? Cuando uno no sabe qué es eso, ¿sabes? Entonces, ya hay muchas cosas que nosotros tenemos que adecuarnos, pues, aquí en Venezuela, para poder transar. Y recuerda que CEL es un servicio que prestan algunas entidades financieras fuera de acá de Venezuela, un servicio tal cual como estos servicios que tenemos nosotros de pagos digitales o a través de biopago o mensajitos de texto, uno le dice, te pague la fulanita de tal, cédula tal, teléfono tal, una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, en esta nueva no, porque no es nuevo realmente, ¿no? En este nuevo servicio, usted a través de una cuenta de correo electrónico, usted hace transferencias de dinero entre otra persona que tenga también ese servicio que se llama ZELLE. ZELLE. Entonces, todo eso hace que, bueno, nos va a tocar revisar todas esas cosas porque nosotros estamos acostumbrados a revisar los estados de cuenta bancarios todavía, ¿no? Y muchos de nosotros lo hacemos a mano. O sea, no llevamos esos estados de cuenta a un formato PDF. Y buscamos con control F regularmente o un formato en Excel, y buscamos con control B en Excel un dato en particular, ¿no? Sino que muchos de nosotros nos vamos al estado financiero y empezamos a revisar los pagos que se hicieron y demás cuando estamos haciendo los chequeos de gastos, ¿no? Depende de donde estemos trabajando y de la capacidad que tenga, ¿no? Del equipo de auditoría con respecto al manejo de tecnología de la información. Entonces, este soporte de hallazgo, la evidencia electrónica, es el futuro. O sea, realmente nosotros tenemos que prepararnos cada día un poco más en revisar todas estas sentencias, Tribunal Supremo de Justicia y otros medios, otras informaciones que se están generando, porque ese es el futuro. O sea, ya debemos ir nosotros a revisar. Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Si queremos seguir trabajando en estos órganos de control fiscal, yo le he hecho broma a mis colegas porque les digo que ya nosotros somos generación ya no hay mucha generación de relevo, nosotros ya nos quedamos para dar formación y sin embargo nuestra formación se va haciendo obsoleta, porque si no nos adecuamos a estas nuevas circunstancias, mira, ya nadie va a querer escucharme a mí hablar de papeles de trabajo, legajos, o sea, ya eso no, de la cédula que hacíamos los auditores internos con las cédulas aquellas de 3, 4, 10, 14 columnas, ¿no? Me rodó la cédula, pero es así, conozco todas esas cosas, pero ya me he adecuado, pues, muchas situaciones a la tecnología de la información y ese es el deber ser si queremos seguir trabajando como es el deber ser. Y bueno, aquí hablamos de la ley de infogobierno, el artículo 26, que dice que los archivos documentales electrónicos que se emiten en el poder público y el poder popular, que contengan certificaciones y firmas electrónicas, tienen la misma validez jurídica y eficiencia probatoria de los archivos y documentos que se constaten en físico. Esto no es nuevo, nosotros hemos tenido bastante avance en materia de tecnología de la información. El pequeñito dilema que hay es la situación aquella de que, bueno, para adquirir ese software o esa firma electrónica, pues tiene que haber dinerito, porque eso no es gratuito.
Entonces tienen que las máximas autoridades permitir que sus presupuestos se incorporen en la partida en la cual va a ir esa adquisición de esa firma electrónica. Mientras tengamos las limitaciones en las cuales hoy en muchos órganos y de la administración pública estemos velando por la 401, que son un gasto personal, pues esto parece un sueño, pero tiene que ser una realidad, la firma electrónica. Y bueno, llegamos a la cédula de hallazgo, que es el instrumento donde se describen los hechos o observaciones derivados de la auditoría. Y particularmente yo les presento ese ejemplo y con muchísimo gusto se lo hago llegar en formato editable, que ustedes que se comuniquen conmigo o mañana cuando hagamos el intercambio de saberes me lo pueden hacer llegar o yo se lo hago llegar a la SUNAI para que la SUNAI lo distribuya, ¿no? En ese formato. Y bueno, en ese formato no es otra cosa que la condición, criterio, causa y efecto colocado en una tabla y en una tabla ya sea elaborada en Word o Microsoft Excel, donde estén todos los elementos del hallazgo bien redactados. Porque es que nos hemos acostumbrado que la cédula de hallazgo en la mayoría de los casos no existe. O sea, el equipo de auditoría hace la actuación fiscal, va, levanta la información, después entonces monta el informe preliminar. Parecía que cuando están montando el informe preliminar es que realmente están haciendo el trabajo de campo. Porque aquí sí se acuerdan, ya va, pero yo tenía que tener la condición, ya va, pero ¿qué criterio? Entonces pareciera que trabajáramos al revés. Cuando estamos haciendo el informe preliminar es que nos vamos a campo a remantecer el trabajo de campo y no es así, es al revés. Cuando estamos haciendo el trabajo de campo ya tenemos que ir redactando los elementos del hallazgo de tal manera que cuando ya terminemos la actuación fiscal de inmediato hagamos el informe preliminar con esos elementos del hallazgo que están correctamente redactados en tercera persona, de forma clara y haciendo las separaciones entre lo que es la condición, el criterio, causa y efecto con el uso de aquellos señores que llamamos conectores en la redacción de los auditores. Entonces, esa debería ser la fuente de información para hacer el informe preliminar, no al revés. O sea, no debería el informe preliminar llevarme a la cédula de hallazgo, que es lo que regularmente pasa, ¿no? Por ese desconocimiento que tenemos, o por aquello de que no estoy apurado porque el trabajo de campo que tengo que terminar y demás. Bueno, no. Porque es que después entonces la cosa es peor, entonces nos devolvemos otra vez al auditado. Miren, no, es que me faltó tal elemento y no sé qué, y volvemos otra vez, además que a uno se le olvida lo que ya ha revisado, sobre todo cuando uno va avanzando en edad, muchas cosas se te olvidan, y bueno, resulta que entonces la administración activa se subleva, digámoslo así, porque, oye, pero si ya eso no lo pediste, mira, pero esa información es repetida, mira, pero ya eso te lo llevaste, entonces empiezan esos conflictos. En cambio, si nosotros estamos en la ejecución del trabajo de campo y ya vamos redactando, conseguir una condición en un día en particular, redacto una M condición, criterio, causa y efecto, tengo una hora en esa ejecución del trabajo de campo para redactar cada uno de los hallazgos y tener ya esa información lista para conocer el informe preliminar. Ahora bien, ¿qué es la cédula de hallazgo? Perdón, ¿qué significa el artículo 35 de las normas generales de autoridad de Estado? Bueno, ese artículo 35 lo que nos habla son de los indicios de actos de hecho o omisiones. Entonces, fíjense, yo estoy haciendo un trabajo de auditoría y resulta que en ese trabajo yo determiné que hay una cosa allí que es medio extraña porque puede ser un acto, puede ser un hecho o una omisión, y entonces, y además yo presumo que es irregular y que pudieran generar responsabilidad administrativa, civil o penal. Entonces, de inmediato, uno debe identificar el efecto que eso puede generar a fin de que las autoridades de ese órgano pues, de control pues, tomen, o sea, hay que comunicarlo de inmediato para que ellos tomen las prerrogativas al respecto, ¿no? Este artículo ha sido bien criticado, digámoslo así, porque entonces dicen, no, pero se está violando ya el debido proceso, le están advirtiendo, o sea, hay cuestiones en pro y en contra del plan artículo, ¿no? Pero está allí y hay que acatarlo. ¿Eso qué significa? Bueno, que si usted está haciendo una actuación fiscal y usted consigue algo en el transcurso de esa actuación fiscal que hay que pagarlo enseguida, usted de inmediato tiene que hacérselo o informarlo a la máxima autoridad, ¿okay? Para que eso se detenga, ¿okay? O para que se tomen los correctivos adecuados, ¿no? Y regularmente el auditor, fíjense lo que sucede, si no ha hecho la cédula de hallazgo, sino que se va al informe preliminar, entonces imagínate tú, ya terminaste el trabajo de campo, entonces el informe preliminar estás demorando 2 semanas redactando un informe preliminar porque no teníamos los 4 elementos del hallazgo en la ejecución del trabajo de campo. Entonces ya cuando te llega la información, si se estaba cometiendo un acto de hecho o omisión,
y que pudo haberse prevenido, porque el auditor se dio cuenta en su momento cuando hizo, pero como no lo dijo, porque no redactó la cédula de hallazgo, se le olvidó cuando salió de su oficina, volvió por su casa, se le olvidó lo que había pedido. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando está haciendo el informe preliminar, vuelve a surgir la situación, cuando ya la unidad de autoridad interna va a parar esta situación, la situación ya se ha dado. Entonces, de allí la importancia de que el equipo de auditoría esté trabajando con los hallazgos en vivo, o sea, que sea diariamente para poder detener o para poder que este artículo tenga captura y que no se llegue no se informe a la administración activa cuando ya la circunstancia ha sucedido o que se siga sucediendo. Hay un daño que se está sucediendo y se sigue sucediendo si no se advierte a tiempo. Y bueno, la otra circunstancia que nos ocurre esa cédula de hallazgo es la discusión de las observaciones de hallazgos que se hace previa a la revisión del informe preliminar. Siempre hemos hablado de esto, constantemente los auditores la preguntan. Y siempre les digo lo mismo, esa discusión se hace previo a la revisión del informe preliminar. De hecho, aun cuando las normas de autoridad de Estado ni el manual de normas y procedimientos en materia de autoridad de Estado lo establecen así, yo, Marilú Salazar, en el capítulo 3, que es donde van los hallazgos de autoría, las observaciones de hallazgos, previo a ese capítulo 3, o sea, iniciando el capítulo 3, yo coloco un párrafo en el cual yo digo que he cumplido con el artículo 36 de la norma general de autoridad de Estado, o sea, que ya hice la discusión de los hallazgos. Y en esa discusión de los hallazgos, ¿cuál es el elemento? El elemento que se lleva a la discusión de los hallazgos es la cédula de hallazgos. ¿Okay? Usted pudiera llevar el informe preliminar o si usted monta el informe preliminar con la cédula de hallazgos, pero usted sabe que ese informe preliminar no va a salir de la unidad de autoridad interna o del órgano de control fiscal externo hasta que usted no haga la discusión previa de él. Una vez que se hace la discusión previa de él, que se levante un acta, que se levante una minuto, la documentación que sirva para documentar que esa discusión de los hallazgos se hizo, entonces usted sí puede emitir ese informe preliminar. Entonces usted puede ir a esa discusión de los hallazgos, bien sea con la cédula de hallazgo o con un borrador de ese informe preliminar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque bueno, si usted va con la cédula de hallazgo, usted sabe que si en esa discusión de los hallazgos puede ser que el auditor colocó una condición que no era tal, relató un hecho que no estaba sucediendo, entonces se aclaró con la administración activa y efectivamente en esa discusión sirve justamente para que se subsanen o se limpien, digamos, se depuren los hallazgos que usted lleva. Entonces, si hay un hallazgo que el equipo de auditoría planteó y no es así, porque como producto de esa discusión de los hallazgos se determinó que no era esa tal circunstancia, entonces sencillamente ese hallazgo ya no va a ir a parar al informe preliminar. Nos evitamos ese daño. Por eso es la importancia de esta discusión de los hallazgos previos a la salida del informe preliminar. O sea, ese informe preliminar va depurado, que se supone que se dio esta reunión, ¿no? Tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces, aun cuando se hace la reunión con la administración activa de la discusión de los hallazgos, y hay un hallazgo en el cual tanto la administración activa como el equipo de autoría quedó de acuerdo que no era tal, y se levantó una minuta o una comunicación o un acta en la cual se decía eso, entonces sacan el informe preliminar y vuelven a colocar el hallazgo, ¿no? No, o sea, ese informe preliminar debería ir depurado, o sea, ya ese hallazgo no debería estar. Y bueno, fíjense que muchas veces preguntan por aquello de las normas para la ejecución de los trabajos y presentación de resultados de los auditores, consultores y profesionales independientes, ¿no? Regularmente ellos preguntan que si ellos tienen que cumplir con la discusión de los hallazgos, cumplir con todos los parámetros que establecen las normas generales de autoridad de Estado. O sea, si tienen que redactar el informe de auditoría cumpliendo con la condición, criterio, causa y efecto, que son los elementos del hallazgo, a lo cual siempre les digo que sí. ¿Por qué? Porque en esa normativa que establece la Contraloría General de la República, que es la Biblia para que esta gente, o es la base, o es el fundamento, o la guía, digámoslo así, para que los auditores externos hagan su actuación fiscal en los órganos de la administración pública, ellos tienen que guiarse por el artículo 5 que establece esa misma norma que habla de los criterios de calidad. O sea, esos criterios de calidad que te mandan, bueno, que usted se guíe por las normas generales de autoridad de Estado. Entonces, usted tiene que hacer igual la redacción de los hallazgos y tiene que hacer igual la cédula de hallazgo, la discusión de esos hallazgos, el informe preliminar y el informe administrativo. Por supuesto que ahí muere el proceso, porque usted no puede ir a un proceso de potestad, ni de evaluación jurídica, ni nada por el estilo. Usted lo máximo que puede hacer es que ese informe se lo facilite al órgano de control fiscal interno o externo para que él le sirva como apoyo de la actuación fiscal que en el momento va a realizar. Ahora bien, ¿para qué también nos sirve la cédula de hallazgo?
Ah, bueno, fíjense, yo tengo una unidad autora interna y esa unidad autora interna tengo varios equipos de auditoría haciendo las actuaciones fiscales. Entonces, se supone que a principio de año yo trabajé con ese equipo de auditoría y le dije, mira, usted va a hacer la auditoría tal, usted va a participar en la parte de planificación, usted va a participar en la parte de ejecución del trabajo del campo, usted va a hacer la presentación de resultados, usted va a hacer la evaluación jurídica, o sea, ya yo he distribuido todas las actividades que se van a hacer con esa cosa fiscal. Y le pongo ponderación. Si usted es coordinador, ¿ok? Usted va a tener, cuando yo lo evalúe, a través de esto que se llama los objetivos de desempeño, que es la evaluación de desempeño que establece el capítulo 4 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Entonces, sencillamente, yo le estoy dando a usted una atribución, le estoy ponderando que su trabajo, si es coordinador en la parte del informe, va a tener un peso más grande que el trabajo de campo, porque un coordinador, la ponderación, o sea, lo que yo le voy a evaluar va a ser más alto en la parte intelectual que en la parte de, digámoslo así, del trabajo día a día. ¿Sí? Entonces, en función a eso, yo hago los planos objetivos de desempeño. ¿Sí? Yo le doy ponderación a cada uno de los trabajadores que van a estar allí y en función de esa ponderación, al terminar, al cumplir los 6 meses, ¿sí? Yo evalúo si ese trabajo que yo le indiqué que usted iba a realizar, cómo lo realizó, o sea, si lo hizo, si está por debajo del esperado, si está por el esperado, si está dentro del esperado, o sea, yo evalúo su actividad. Esa evaluación me sirve para futuras situaciones. Por ejemplo, mire, va a haber un curso, bueno, usted calificó bien, usted hizo todo un trabajo como él debe ser, usted está calificado para que vaya a ese curso. Va a haber un ascenso, bueno, usted está calificado para que vaya a un ascenso, ¿no? El dilema con esto es que, bueno, no sé por qué, en algún momento nosotros llegamos a la conclusión de que esa evaluación de desempeño va a dar un bono. Entonces, bueno, uno dice, no, yo tengo que salir dentro, por arriba de lo esperado, porque si pago por arriba de lo esperado me van a dar un bono más alto que el que salió dentro de lo esperado. Entonces viene la parte subjetiva y viene la interpretación errónea de que esta evaluación de desempeño va atada a un bono en particular, y eso no es así. Entonces, inclusive hay una situación que me plantearon en algún momento como un hallazgo que no está el hallazgo, o por lo menos es mi opinión, y es porque ahora en los órganos de la República se aplica el estatuto de la función pública, ¿verdad? Pero en el caso de los entes de la administración pública, las empresas del Estado, ¿verdad? Las fundaciones, ellos se rigen por la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, como aliciente para los trabajadores, están aplicando una especie de objetivo de desempeño, una especie de evaluación semestral que lo establece el capítulo 4 de la evaluación de desempeño, que aplica solamente para los órganos de la República, no para las empresas del Estado, no para los entes descentralizados y las fundaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, en algún momento, y presten atención a esto que les voy a decir, me pasan un hallazgo. Entonces, en el hallazgo decían que la condición era, estamos hablando de un ente descentralizado, aplica un ministerio en particular. Entonces, la condición del hallazgo era que no se les había pagado el bono como resultado de la evaluación de desempeño a los trabajadores de ese ente, ¿no? Y colocaban como criterio esto, el articulado de la evaluación de desempeño, o sea, el articulado del objetivo de desempeño. Entonces yo le decía, no, ese hallazgo no aplica, porque este estatuto no aplica para los entes de la administración pública, eso aplica para los órganos de la administración pública. Entonces no, eso no es un hallazgo, realmente no es así. Bueno, y estas personas sencillamente me alegaban que lo que pasa es que eso beneficiaba al trabajador, y como beneficiaba al trabajador, que se aplicaba. Yo no soy abogado, pero para mí eso no tiene cabida de ninguna forma. Entonces, fíjense lo que se genera cuando no hay una interpretación como es el deber ser de la norma, cuando no conocemos el criterio, ¿sí? Para redactar un hallazgo de auditoría. Tú tienes que estar claro qué criterio aplica, ¿sí? Qué normativo usted va a trabajar, dependiendo de donde usted está ubicado. Si usted está ubicado en un órgano, si usted está ubicado en un ente, si usted está ubicado en un desconcentrado, ¿ok? Para poder ver si aplica o no aplica un criterio en particular, ¿sí? Pero no podemos hacer jugar a eso que, no, mira, lo que pasa es que, bueno, como beneficio del trabajo, yo voy a utilizar esos criterios, eso no es así, eso está erróneo. En mi opinión particular, eso está erróneo. Entonces, hay que ser bien cuidadosos con eso. Además que hay otra cosa, y es muy importante, y es lo que comentaba, o sea, el Estatuto de la Función Pública establece el objetivo de desempeño, pero en ningún momento ese estatuto dice que porque se le haga la evaluación de desempeño, eso va a ir atado a una remuneración en particular. Sí, más bien, eso sería un hallazgo. ¿Okay? Uno no lo ve como hallazgo, eso lo ve normal, pero eso no es así. ¿Okay? Sencillamente, la evaluación de desempeño sirve para evaluar cómo está el funcionario trabajando en su momento. ¿Okay? Para ver si es digno o si ya tiene la capacidad de seguir a un siguiente nivel.
o si le hace falta un curso, o sea, para evaluar el perfil de ese profesional que yo tengo ahí. Pero no necesariamente para ayudarlo en la parte económica, que lo necesitamos, maravilloso, claro que sí, pero no es, o sea, no es obligatorio porque el estatuto no lo establece. Menos aún en el caso de los entes, porque ellos no deben guiarse por el estatuto de la función pública, ¿no? Salvo que en la contratación que ellos hacen, en el documento constitutivo, vamos a suponer que el documento constitutivo, allí se establezca, no, mire, ya, pero en materia de evaluación de personal se va a guiar por lo que dice el estatuto de la función pública y eso va a estar un bono, maravilloso, fabuloso, ¿sí? Pero no es así, ¿no? Claro, también surge la duda, y ustedes me dirán, no, profesora, pero mire, ve acá, resulta que en los ministerios, que son órganos, ahí están los obreros, y los obreros lo rigen en la ley del trabajo, y es verdad, es así, o sea, aun cuando los ministerios, o sea, cuando los órganos se rigen por el estatuto de la función pública, a los obreros particularmente no se rigen por el estatuto de la función pública, sino por la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, y sin embargo, le hacen los objetivos de desempeño, o sea, cada 6 meses los evalúan. Bueno, chévere, maravilloso, muy tigre, pues. Entonces, sí, es factible que sea así, pero el formato que se utiliza para evaluar al funcionario difiere completamente del formato que se usa para los obreros. O sea, en esas circunstancias, me imagino que lo hacen así porque, oye, los señores obreros se van a quedar mirando, ya tú estás comiendo un plato de bombones ahí, entonces yo estoy mirando lo que come el plato de bombones y no me lanzan algún bomboncito. Entonces, cuando hacen esa evaluación de desempeño y si están atados a una bonificación, seguramente en esos órganos pues tienen un formato en el cual también evalúan al obrero que no le aplica la ley del estatuto de la función pública, entonces no debería ser el mismo formato que establece el reglamento, que establece el estatuto de la función pública, sino debería ser como otro formato diferente, pero que bueno, el resultado final es que él tenga su bono, ¿no? su beneficio, su compensación en función del trabajo que ha realizado. Entonces hay que ser bien cuidadoso con esto y justamente en tener cuidado de cómo planteamos los hallazgos de auditoría. O sea, el criterio es determinante para poder decir si un hallazgo está bien estructurado o no está bien estructurado. Y bueno, llegamos a la parte del hallazgo y sus consecuencias, a la parte final de la presentación, ¿no? Y esto lo hablamos el año pasado, donde decíamos que el hallazgo, bueno, pareciera que, bueno, yo redacto el hallazgo, eso va al informe, ¿cuál es el problema? Que quede bonito, que quede feo, no. El hallazgo es determinante porque él es quien activa de ahí en adelante todo el resto de los procesos. Fíjense que el manual de normas y procedimientos en materia de protección investigativa, que fue publicado en esta resolución 157 de septiembre del 2008, y la actualización tuvo en marzo del 2009, habla acerca que la evaluación preliminar del informe definitivo, que sale de esa evaluación preliminar, ¿no? Uno llega como el informe definitivo en el cual están todos los hallazgos bien redactados, condición, criterio, causa y efecto, conclusiones, recomendaciones, y en el caso del examen de la cuenta, la calificación de la cuenta, yo tomo eso es mi insumo. En ese insumo yo valoro ese informe y de esa valoración, por esa valoración, yo digo, ok, esto va a ir o a un autoproceder o a un autoarchivo. ¿Okay? Si va a un autoproceder, entonces empieza el procedimiento porque está investigativo y viene el informe de resultados. Entonces, ¿qué dice el literal A de esa manual de normas y procedimientos en materia de protección investigativa? Dice, se formaliza la potestad cuando los hallazgos determinados hagan presumir la ocurrencia de actos hechos o omisiones, ¿lo ven? Entonces, fíjense la importancia que tiene el hallazgo. O sea, si el hallazgo no existe, no vamos a un procedimiento de protección investigativa. Entonces, es determinante que nosotros conozcamos los efectos de ese hallazgo que estamos redactando. Y de allí, bueno, viene esta laminita que yo coloqué el año pasado, en la cual yo coloco ahí lo que es el hallazgo, y fíjense que hice esa linecita o ese cuadrito rectangular que llama hallazgo de color amarillo, tiene dos flechitas, ¿no? O sea, tiene dos variantes, ¿no? Entonces viene la parte de que yo consigo un hallazgo, pero ese hallazgo tiene que ver con un daño al patrimonio público y que va a terminar en un reparo. Entonces viene aquella famosa pregunta, profesora, pero ven acá, yo voy a reparar ahorita un videobin que yo compré hace 15, 16 años atrás, eso ya está devaluado, entonces ese videobin vale nada, vale cero, bueno, chévere, cuando a mí me llega el reparo, yo sencillamente pago, o le digo, bueno, descuenten de la cuenta, porque resulta que tampoco hay cono monetario que pague eso, porque ya quedó devaluado en la cuenta de uno, qué sé yo.
o es un monto irrisorio, entonces, bueno, yo me puedo llevar todos los videolins de la institución. Entonces, algo así como que, no, mira, te estoy dando permiso para que te los lleves y hagas tu reparo, ¿no? Pareciera que es así y no precisamente, ¿no? Porque viene ya otra sanción. O sea, una cosa es la sanción, la parte de lo que es el reparo como tal, y viene el otro proceso que tiene que ver con el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, que habla acerca de la declaratoria de la responsabilidad, ¿no? Y bueno, en esa declaratoria de responsabilidad viene lo que es el proceso de multa, que lo establece el artículo 24, pero además de eso vienen digamos así, las penas accesorias o lo que ataca realmente la moral de esa persona que comete esos actos de comisión, ¿no? Entonces interfiere lo que es la Contraloría General de la República, bien sea para destituir a ese funcionario o empleado, o para suspender hasta 24 meses su trabajo, su desempeño, o sencillamente para inhabilitar hasta por 15 años a ese funcionario. Entonces no nos confiemos de que, bueno, no, como es un reparo, yo lo pago y me liberé de eso, no, está la otra parte de dónde va a parar el hallazgo, que es la parte de la asignación de responsabilidades, y que es la Contraloría General de la República la que a la final decide moralmente cómo va a actuar, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es ese elemento básico que tenemos en el informe que se llama el hallazgo, o sea, condición, criterio, causa y efecto. Es el detonante de lo que yo decía, de bien sea la cuestión investigativa y la determinación de responsabilidades. Te salva o te condena, dependiendo de cómo esté estructurado. Si el hallazgo está bien redactado, si tiene todos los elementos del hallazgo, si el criterio está afinado, si la redacción va acorde con lo que se dice, si la causa concuerda con la condición que se dio, si el efecto concuerda también, porque muchas veces redactamos una causa y un efecto que no nada que ver, pues evidentemente el trabajo está bien realizado. O sea, la redacción del hallazgo determina la calidad de la actuación fiscal que nosotros estamos haciendo. Entonces, usted puede saber de mucha normativa, usted puede ser un experto en muchos aspectos, pero si el hallazgo no está con sus 4 elementos y no está bien redactado, sencillamente ese trabajo que usted ha hecho se cae. O sea, no va a parar, o sea, irá a un acto de archivo y puede servir perfectamente como elemento probatorio para un procedimiento disciplinario, inclusive, si nos vamos muy lejos, porque si usted trabajó 6 meses o 7 meses en una actuación fiscal y cuando se hace la evaluación jurídica, ¿okay?, se dan cuenta que ese tipo de auditoría lo que hizo no tiene sentido, ¿okay?, o no cumplió con lo que está establecido en la normativa legal o sublegal con respecto a lo que es el hallazgo, bueno, pues usted perdió tiempo. Usted le hizo erogar a la administración pública una cantidad de recursos que pudieron haberse utilizado en otros bienes o en otras cosas, ¿no? Entonces puede servir como elemento disciplinario o para armar o para iniciar un procedimiento disciplinario en las coordinaciones o de talento humano, ¿no? Entonces, de allí la importancia de lo que es el hallazgo de la autoría y sus consecuencias. Y fíjense que nada más terrible que el artículo 91, que son el fulano artículo de lo que son los supuestos generadores de responsabilidad, cuando dice sin perjuicio de responsabilidad civil o penal y de lo que dispongan otras leyes, contribuyen supuestos generadores de responsabilidad, los actos hechos, omisiones y rama, y viene la lista, ¿verdad? Fíjense que cuando decimos sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, porque acuérdense que nosotros podemos estar haciendo una actuación fiscal y como producto de esa actuación fiscal vemos un hallazgo, vemos una condición ahí extraña que no que afecta o que es un delito civil, entonces uno en paralelo, tú sigas haciendo tu actuación fiscal, pero de inmediato notifica al Ministerio Público. Mire, que hay un robo, yo no tengo competencia en materia de robo, yo le entrego al Ministerio Público para que le haga su investigación y yo sigo haciendo mi procedimiento normal de la auditoría, que es el proceso administrativo. ¿Okay? Y bueno, aquí viene el detallito de ese meollo, con el cual los hallazgos de auditoría pueden ser utilizados de cualquier forma, que ahí uno tiene que ser muy cuidadoso y tener juicio, el juicio ese del auditor, para ver que quien está detrás de ese acto de comisión es una persona. Entonces, que si usted va a llevar a esa persona a un procedimiento protestado de determinación de responsabilidades, realmente tengas todos los elementos de tal manera que esta persona diga, sí, mire, usted tiene razón. ¿Okay? Pero no utilizar, porque fíjense que nosotros pudiéramos con este artículo 29, y bueno, sencillamente dice que cualquier acto de comisión, o sea, cualquier cosa que usted haga, contrario a una normativa legal o sublegal,
¿okay? Al plan de organización, a las políticas, normativa interna, imagínate tú, los manuales de normas y procedimientos que corresponden al control interno, usted puede ir a un procedimiento de protección investigativa y determinación de responsabilidad. Este artículo 29 te dice, mire, no importa lo que usted haga, si usted respira en la administración pública, yo lo puedo llevar a un procedimiento. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Cuando se va sobre todo a utilizar este artículo, hay que ser bien cuidadoso. Por otra parte, bueno, aquí vamos a dar como un pequeño síntesis acerca de lo que son los supuestos de responsabilidad administrativa y que implican daños al patrimonio público, ¿no? Por lo que son susceptibles de reparar. Entonces, hablamos de algunos supuestos que veníamos diciendo que, bueno, son susceptibles de reparo. Entonces usted dice, bueno, murió con el reparo. No, no es así. Usted hace su reparo, che, pero además de eso tiene la otra sanción que viene por parte de la Contraloría General de la República. Ajá, muchas gracias. Gracias a todos y a todos por esperar. Ya parece que hemos resuelto parte de los problemas que teníamos. Ahora continúa en su exposición la formadora Marilú Salazar. Ya comienza. Aquí estamos de nuevo. La tecnología y yo y la tecnología. Algo está pasando. ¿Sí se está viendo? ¿Estás escuchándome? Perfectamente se escucha, formadora. Adelante, licenciada. Se ve que tengo 15 años, ¿verdad, Luis? Bueno, eso es un duende que está por allí, que saboteó un poco la transmisión. Pero vamos adelante, licenciada. La presentación está allí, ¿verdad? Sí, perfectamente, sí. Ok, entonces, bueno, continuamos. Disculpen ustedes la interrupción. Algo pasó con el Google, ¿ok? A ver, hablábamos de los hallazgos de auditoría y sus consecuencias, ¿no? Ya estamos por terminar. No se me vayan a ir que ya no vamos a esto. Entonces, fíjense, yo les hablaba en la lámina en la cual todavía estábamos en línea que esos hallazgos, ¿verdad?, tienen sus consecuencias y que hay algunos hallazgos como tales que sencillamente no son susceptibles a reparo, ¿no? Pero si van a aquello que implican un daño al patrimonio público, pero no son susceptibles a reparo. Entonces ya tienen otra connotación, ¿no? Y esos hallazgos, nosotros llegamos hay una normativa legal o sublegal que nos dice a nosotros, mire, tengan cuidado con este criterio, porque este criterio, si no se está realizando la condición acorde con este criterio que está aquí, usted pudiera perfectamente consumir en uno de estos generadores de supuesta responsabilidad que no son susceptibles a reparo, pero que te pueden meter un problema con la Contraloría General de la República, ¿no? Y bueno, aquí colocamos algunos ejemplos, como es el caso del numeral 5, que habla acerca de la utilización de obras o servicios de índole particular, de trabajadores o trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría de la República, Sistema Nacional de Control Fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la actuación fiscal y nos conseguimos con hallazgos que coinciden o que dan a entender con respecto a eso, hay que ser muy cuidadosos con el criterio que escojamos, ¿no? Y además identificar la razón. Es muy importante la razón por la cual se dieron esas circunstancias. Porque, por ejemplo, fíjense, yo estaba hablando con un coordinador, ¿sí?, del metro de Caracas, en aquel momento cuando tuvimos la caída completa de la electricidad en Venezuela, ¿no? Que se acuerdan que, bueno, la catástrofe y quedó un montón de gente en las estaciones del metro y demás. Bueno, ahí en las estaciones del metro llegó la noche y había gente que estaba allí en esas estaciones. Entonces, evidentemente había que darle una solución a esas personas que estaban allí. Entonces, se dispusieron de unidades del metro y particulares para trasladar a esas personas que estaban allí. Ahora imagínate, si viene un auditorio, entonces, no, mira, te voy a llevar un procedimiento y una protesta investigativa y determinación de responsabilidades porque tú desviaste el uso de ese transporte. Entonces, ahí es donde mi énfasis o mi enfoque
en que hay que ser bien cuidadoso, bien comedido, tener un juicio bien establecido con respecto a lo que son este tipo de hallazgos que pudieran terminar en un supuesto ganador de responsabilidad, ¿no? Aquí hay otro que es la parte de la expedición ilegal o no ajustada a la verdad de licencias, certificaciones, autorizaciones, aprobaciones, permisos o cualquier otro documento de un procedimiento relacionado con, bueno, esto, imagínate tú que nosotros aquí en Venezuela lamentablemente hay un montón de inescrupulosos, digámoslo así, que se han dedicado pues, a hacer estas cuestiones y la gente por no ir a hacer su trámite normal, bueno, se deja llevar por estos aspectos y los mismos órganos a veces, quizás por desconocimiento, o vaya usted a saber por qué razón, también tienden a buscar, a saltarse ciertos procedimientos para conseguir documentos que no es el deber ser, ¿no? Otro supuesto ganador de responsabilidad administrativa que no implican daño al patrimonio público, porque no tiene reparo, es la falta de planificación, así como incumplimiento justificado de las normas, de las metas señaladas en el correspondiente programa o proyecto, ¿no? Fíjense, ahorita hay una situación atípica y el año pasado sobre todo, este año hemos tenido un poco más de flexibilidad, entonces los órganos de control fiscal en algunos órganos de la administración pública están haciendo su labor. Ahí hay un conflicto que tenemos la mayoría porque evidentemente hay un decreto presidencial en el cual te dice por todos lados quédate en tu casa, cuando hay la semana de flexibilidad, entonces dicen cuáles sectores pueden trabajar. Sin embargo, por lo menos el sector donde yo trabajo, a mí nunca me han dicho vaya a trabajar, o sea, yo debería estar metida en mi casa, sin embargo, tengo más trabajo que nunca por todos lados, yo siento me mando para trabajar. Pero lo que les quiero decir es que, oye, eso pudiera generar que en algún momento quien vaya a hacer una actuación fiscal, o si viene la Contraloría General de la República y viene a evaluar la unidad interna donde yo me desempeño, va a decir, bueno, pero usted porque estaba trabajando, si usted había un decreto en el cual te decía que no laborara. Entonces allí pareciera que hay un hallazgo, ¿okay? Pero hay que ver las circunstancias, hay que ver el trasfondo de ese hallazgo. O sea, hay que ser bien cuidadoso cuando uno va a llevar ese hallazgo, a colocarlo en un informe preliminar, porque ese informe preliminar va a ir a una evaluación jurídica y usted puede perjudicar a esa persona que presuntamente cometió ese acto de omisión o hacer perder el tiempo, ¿okay? A ese proceso que viene después de la elaboración de la presentación del informe definitivo, la presentación de resultados, con un hallazgo que no está. Otro que es la designación de funcionarios o funcionarias que hubieran sido declarados inhabilitados o inhabilitados por la Contraloría General de la República. Mire, esto es un clásico, son hallazgos que uno consigue bastante en la administración pública, porque es que la normativa te dice que cuando tú vas a traer un funcionario a trabajar en un órgano dentro de la administración pública, usted tiene que de inmediato comunicarse con la Contraloría, mandar una comunicación y decirle, mire, Contraloría, dígame si este señor está inhabilitado o no. Entonces, muchas personas que pasan a ocupar estos cargos en las oficinas de talento humano desconocen estas situaciones y bueno, lamentablemente ingresan a la administración pública personas que no estaban habilitadas para tal y bueno, eso les trae repercusiones a ellos mismos. Igual la referencia al retardo justificado en el pago de la tramitación de órdenes de pago, ¿no? Que es otra situación allí que se presenta, pero igual hay que ver las circunstancias, o sea, imagínense ahorita que estamos en esta situación en la cual a veces una semana radical y la otra no, entonces la orden no ha salido porque tiene que esperar hacer otra semana, porque todo el personal no va, que yo admiro muchísimo a aquellas empresas u órganos que están trabajando porque bueno, están en aquellas áreas en las cuales tienen que trabajar siempre, porque se han constituido como nuestros héroes para que la administración siga como funcionando, ¿no? Entonces, bueno, en definitivo, el hallazgo y cómo planteemos ese hallazgo puede tener sus consecuencias, ¿no? Entonces allí vemos una serie de situaciones o de hallazgos que son repetitivos, porque es que esa es otra cosa. Nosotros, cuando vamos a hacer las actuaciones fiscales, hay unos hallazgos que son típicos, que se repiten y se repiten una y otra vez. Y sin embargo, bueno, cuando los encontramos pareciera que estamos nuevos en eso, ¿no? Y no es así, ¿no? Tal es el caso de lo que ya hablamos, de los estudios de desempeño, la fulana elaboración de acta de entrega, que no hay forma. Damos cursos y cursos acerca de la elaboración del acta de entrega, y sin embargo hay todavía muchas dudas con respecto a esa elaboración del acta de entrega. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la actuación fiscal, una de las cosas que vamos a verificar con respecto a la evaluación del sistema de control interno es que cuando los jefes de las unidades se retiran de sus cargos, tienen que elaborar su acta de entrega con los parámetros que ya está establecido, ¿no? Entonces, de ahí pueden surgir hallazgos en los cuales no se dieron esas situaciones y hay que relatarlos en el informe de auditoría, ¿no? La otra es la omisión del acto motivado que hemos hablado con respecto a la ley de contrataciones públicas.
las situaciones aquellas que se presentan por las primas, bien sea por hijo, entonces le estamos pagando prima a unos muchachos que ya son abuelos, por ejemplo, que superaron la edad que estaba establecida. O sea, hay cualquier cantidad de hallazgos que tenemos en la administración pública que nosotros tenemos que estar conscientes y buscar los criterios, o sea, los criterios adecuados que ya están allí porque son repetitivos, para presentar, como es el deber ser, todos los elementos del hallazgo, criterio, condición, causa y efecto, ¿okay? Y que no perdamos el tiempo haciendo esa actuación fiscal y además le agilicemos el trabajo, el procedimiento que viene detrás, ¿no? Entonces, bueno, con esta lámina concluimos lo que es la presentación de los hallazgos de auditoría. Yo siempre les agradezco muchísimo a ustedes por estar ahí de fondo y a sus familiares, porque muchos de ustedes están en sus hogares, que de una u otra manera hoy viernes, entonces tienen una profesora ahí hablando con ustedes y además a veces la profesora se va y vuelve a llegar y entonces hasta el perro está ahí pendiente de las situaciones, porque nos prestan todavía atención y agradezco mucho a la SUNAI por estos compartir de conocimiento y siempre estoy dispuesta en colaborar en lo que esté a la casa de nuestra mano. Paso a darle la palabra a mi amigo Luis Rendón porque creo que hay unas preguntas por ahí. Sí, bueno, muchas gracias, formadora, la licenciada Marilú Salazar, con su tema, con su desarrollo sobre los hallazgos de la auditoría. Una interesante exposición y por razones técnicas no podemos esta tarde desarrollar el momento de las preguntas y respuestas que se da al final de las exposiciones. No obstante, mañana a las 2 de la tarde, por el grupo Formación SUNAI a través de Telegram, estaremos compartiendo con nuestra licenciada Marilú Salazar. ¿De acuerdo, licenciada? Así es. Muy bien, entonces mañana a las 2 de la tarde, a través de Telegram, por el grupo Formación SUNAI. Recuerde seguirnos por las redes, por las redes sociales, a través de @SUNAI_ Venezuela abreviado, por Twitter e Instagram. Agradecemos su participación. Les saludamos y despedimos este espacio de parte de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, doctora Laura Guerra, así como de la directora de despacho Livia Sinaldín, la gerente general de auditoría Lisette Prieto, la gerente general del Sistema de Control Interno Narqui Martínez, también de parte de la gerencia de asesoría y asistencia técnica y de toda la familia SUNAI. No nos queda más que decirles hasta mañana. Muchas gracias, licenciada Marilú Salazar. Excelente exposición. Mañana entonces a las 2 de la tarde. Palabras finales, doctora. ¿Conmigo? Sí, con usted. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde, que estaremos compartiendo saberes por allí y responderemos a sus preguntas. De verdad, muchas gracias a todos y a la SUNAI, por supuesto, por estos espacios. Bien, entonces, hasta mañana. Gracias a todas y a todos.